Imagínate ser tan solo un niño bastante fanático de Roblox. Estás en la escuela esperando con ansias volver a tu casa para jugar. Una vez fuera, tomás el colectivo que te lleva nuevamente a tu casa. Por último, y llegado a tu habitación, estás preparado para jugar tu mapa favorito de Roblox, pero algo de lo que no te percataste es que el mapa que siempre jugás había sido modificado. Sí, ya sé, se van a enojar por no avisar que hay un screamer y demás. Siempre que vean uno de mis videos tengan en cuenta que probablemente si el caso tiene screamers no voy a decirles: chicos, cuidado que ya viene un screamer, agarraos fuertemente de la silla, joder. Si ven uno de mis videos quiero que lo vean como si fuera la primera vez. Empecemos con el caso, joder. El día de hoy te voy a contar la historia de probablemente el hacker más temido y por otra parte amado en la comunidad Roblox. ¿Quién era? ¿Qué mapa hackeó? ¿Qué había en estos mismos? ¿Cómo lo hizo? Y por último, ¿con qué razón? Para entender la historia de Tubers93, primero tenemos que comprender bien el contexto donde se realizó todo esto. Roblox es una plataforma online de videojuegos creada en el año 2006 por David Baszucki y Eric Cassell. Pero no es un solo videojuego, sino que es una plataforma que permite a cualquier usuario crear sus propios videojuegos y jugarlo con los demás, titulándolos experiencias. Algo probablemente parecido a lo que Epic Games trata de hacer actualmente con Fortnite y su modo creativo. En este existen cientos de mapas y millones de usuarios activos, contando con más de 200 millones de usuarios activos mensualmente, en lo que en estos se encuentran niños y adolescentes entre 9 y 15 años, considerándolo una de las plataformas más grandes del mundo. Este mismo contiene una economía interna contando con su propia moneda llamada Robux, donde como en todo juego podés comprarte skins, accesorios, Game Pass o ítems dentro de las experiencias. Es por eso que muchos niños ahorran bastante tiempo para poder comprarse estas mismas cosas. Una vez que te bajas Roblox, la propia te brinda un acceso directo a un programa titulado Roblox Studio, en donde te da espacio para poder crear de manera gratuita estos mismos mapas que vos mismo jugás. No hace falta saber demasiado de programación al principio debido a que te da las herramientas adecuadas para que vos puedas hacerlo sin problema. Pero normalmente los juegos más populares suelen usar un lenguaje Luau, una versión más del lenguaje Lua, diseñado para programadores expertos en este mismo. Roblox tiene una seguridad masiva que se fue formando con el tiempo, pero es allá en 2018 y 2023 donde esta misma presentaba varios agujeros de vulnerabilidad. Y es acá, dentro de este enorme universo de usuarios, donde entra la persona de las que le quiero hablar. Un usuario bajo el nombre de Tubers93 se unió a la plataforma el 22 de septiembre de 2018, pero este no era un usuario más del montón debido a las actitudes que adoptaría a lo largo de los años. Hasta el día de hoy no se sabe con certeza la identidad de esta persona, pero sí que no se trataba de una sola, sino que habían más usuarios detrás de este nombre. Se cree que se trataba de un grupo de amigos, probablemente adolescentes o jóvenes, que se conocieron vía Discord, y estos mismos compartían cuentas, scripts y objetivos dentro de la plataforma. Un dato curioso es que el nombre de Tubers93 no nació en Roblox, sino que proviene de un video viejo de YouTube del año 2011 de un canal titulado When the Time, muy difícil de pronunciar. En este mismo, la persona había revisado varios de sus videos y encontró que uno contenía un dislike a uno de sus videos, además de un comentario de una persona que decía: hola chicos, soy Tubers93, esta es mi cuenta secundaria. Por lo que en base a un chiste se originó el nombre del grupo, además de que esta conclusión se termina de cerrar debido a que uno de los mapas publicados por Tubers93 contenía una captura de pantalla del inicio de este video. Algunos de los usuarios que eran más conocidos en este grupo eran el de Stumi y Harkinian, pero era bastante difícil localizar a todos debido a que constantemente rotaban de cuentas y de nombres, además de hacerse conocido por tener un humor muy edgy, oscuro y ofensivo debido a que mezclaban el caos con memes, ataques a religiones, específicamente con la religión Islam, referencias a un hombre bastante conocido por sus actos que portaba un bigote y era de descendencia alemana, con la intención de probablemente molestar a los desarrolladores y perturbar a miles de niños con screamers y atmósferas perturbadoras.
La primera planificación que el grupo de Tubers 93 realizó fue hacia el mapa de Little Angers Daycare, un lugar de roleplay dirigido especialmente a niños pequeños, donde te adentrabas a una guardería en la cual los jugadores podían hacer de bebés, niños, maestros o padres. Habían juegos suaves, zonas para jugar, cunas y juguetes. Era el típico juego inocente y colorido que miles de niños usaban para rolear de manera tranquila. Y probablemente es el por qué Tubers 93 lo tuvo como un blanco perfecto. Lo que el grupo hacía era usar una técnica que después repetirían en casi todos sus ataques, denominada backdoors o puertas traseras. Esta básicamente consistía en que los hackers encontraban un script integrado en los mapas, los cuales probablemente eran olvidados o mal configurados en su época por los desarrolladores. Lo que hacían era modificarlo para inyectar su propio código dentro del servidor. En su época, muchos juegos de Roblox tenían este script mal protegido, por lo que realizar este método era de lo más sencillo. Primeramente, ellos se adentraban al mapa objetivo que ellos querían modificar, y con algunas herramientas como PlaceStealer o Synapse X, estos mismos ejecutaban un script que copiaba absolutamente todo el juego: partes, modelos, iluminación, personajes y scripts, para transformarlo en un archivo .roblox que luego podían abrir en su propio Roblox Studio. Y esto no era magia, debido a que necesitaban que el juego tuviera vulnerabilidades para poder atacarlo. Con el mapa dentro de Roblox Studio, podían modificar el juego de la forma que ellos quisieran, modificar el terreno, la iluminación y agregar los conocidos screamers para asustar a estos usuarios. Una vez terminado el mapa, al script principal agregaban este backdoor para que los usuarios que quieran entrar tranquilamente, como era lo habitual, sean redireccionados a los mapas modificados por el grupo de Tubers. Una vez logrado todo esto, lo que hicieron fue publicar la versión modificada y copiada bajo el nombre de Little Debbie's Daycare. A la hora de entrar al juego original, eras enviado de forma automática a la versión de ellos, y dentro de este, todo el ambiente que era colorido e inocente se transformaba en oscuro, demoníaco y terrorífico. En el escenario principal pusieron fuegos por todo el lugar, dando a entender que la guardería había sido quemado con los niños dentro. Modelos de niños tirados por el piso con la palabra Dead puestos por encima. Una iluminación roja y oscura, además de que si te mantenías en el mapa por alrededor de 1 minuto y medio, ocurría lo siguiente. En pantalla se reproducía el famoso screamer de Jeff the Killer, con el objetivo de asustar a los niños que se encontraban jugando. Este incidente duró varias horas hasta que el creador logró solucionarlo, y esto fue uno de los primeros ataques que empezó a darle fama dentro de la escena de los hackers en Roblox. Luego del primer hackeo, el 28 de septiembre de 2019, Tubers subió un poquito el nivel y atacaron el mapa titulado Arsenal, un juego de disparos en primera persona de ritmo rápido, creado por la comunidad de Rolve. En este mismo, los jugadores avanzan a través de una larga lista de armas diferentes a medida que consiguen bajas, inspirado completamente en el modo de juego Gun Game de Black Ops 1. Este hackeo se realizó el mismo día que salió a la luz la actualización grande de Arsenal con un nuevo mapa titulado Villa. Tubers localizó en este mismo una vulnerabilidad durante el desarrollo del nuevo mapa, pudiendo agregar un modelo infectado con un script malicioso. Este script hacía que apareciera un Game Pass falso titulado Admin. Este aparecía como una ventana emergente en la pantalla de los jugadores y prometía brindar permiso de administrador dentro de Arsenal, por el mérito precio de 80 Robux, alrededor de $1. Lo que realmente te daba era nada. Era una estafa total y todo el dinero del Game Pass se redirigía a una cuenta ajena al desarrollador titulada You Tell Me Studio, vinculada al grupo de Tubers. No hay una cifra oficial exacta de cuánto dinero generó, pero se estima que fueron decenas de miles de Robux, posiblemente entre 40.000 y 100.000 Robux, entre unos 500 a 800 dólares, debido a que era una ventana emergente que se mostraba constantemente a lo largo del juego. Esta vez, a diferencia de Little Angels, los desarrolladores reaccionaron bastante bien y rápido.
Primeramente, removieron el Game Pass falso unas horas después que fuera agregado y compensaron a todas las personas que fueran afectadas. Brindaban una skin titulada Admin y otros objetos para compensar el dinero gastado. Además de poder cambiar el precio de Game Pass temporalmente a 100 millones de Robux para que nadie más pudiera comprarlo y con la ayuda de un administrador de Roblox removerlo completamente. Luego de esto, la cuenta que brindaba acceso a Game Pass fue baneada completamente, pero esto demostró que podían generar dinero real con sus ataques y fue mucho más profesional que el caso anterior, que era solo para generar caos y asustar al público. Luego de Arsenal, Tubers93 localizó uno de los mapas más conocidos y jugados en ese momento, y de este mismo se trataba de Meep City. Meep City es un famoso juego de roleplay en Roblox creado por Alex Neutron en 2016, inspirado completamente en Club Penguin, en donde los usuarios adoptaban a mascotas llamadas Meeps, pescaban, decoran casas y socializan. Esta experiencia se vio envuelta en varias polémicas ajenas a Tubers debido a un sistema donde los usuarios podían crear fiestas privadas y normalmente las personas mayores de edad lo tenían como punto para acosar a menores, enviarles mensajes inapropiados o simular actos explícitos con niños. En octubre de 2019, Tubers implementó nuevamente un backdoor de teletransporte donde te llegaba automáticamente una copia modificada bajo el nombre de Meep City 2. Una vez dentro, aparecías en un terreno vacío y abajo tuyo una placa con el nombre de Alá, escrito en árabe. Frente tuyo, unas paredes con texto donde ridiculizaban a la religión islam y varias mezquitas que son lugares de culto y oración para los seguidores del islam. En estos se podían encontrar libros con oraciones vacías y en tu inventario un objeto titulado Adorar, que al usarlo, el jugador dice "Alabaré a Alá" durante 1884 veces, terminando con una frase usada en esta religión y haciendo que tu personaje de Roblox explote por completo. Una frase usada por ataques yihadistas que la pronuncian antes o durante un ataque para justificar sus actos bajo una interpretación religiosa. Esto fue arreglado por Alex Neutron horas luego del hackeo, teniendo personalmente que cerrarlo durante un tiempo para evitar que el backdoor se ejecute. Pero pareciera que Tubers93 no quedó realmente convencido con ese primer intento, por lo que el 20 de febrero de 2020, Meep City fue nuevamente atacado por Tubers. En este nuevo intento, lo que sucedía era que el juego original sufrió una modificación en uno de sus scripts, cambiando así los modelos de los jugadores por el hombre bigotudo alemán que mencioné anteriormente. Además de mostrar en los nombres de los jugadores un texto diciendo Praise Allah. Otra cosa que sucedía era que existía la posibilidad de ser redireccionado a un mapa titulado Hamburger, un juego que fue creado por Share Studio. El juego era un mapa simple en donde el escenario principal era una hamburguesa. Los jugadores podían interactuar y más que nada era un mapa con referencias o memes que parecían incompleto o una broma entre amigos. Este mapa recibió muchísimos dislikes en su momento debido a que la comunidad pensaba que había sido desarrollado por Tubers, pero el creador comenta que él no era parte del grupo ni había colaborado con ellos, además de haber copiado su mapa sin su permiso y lo pusieron a propósito con la intención de trolear tanto al creador como a la comunidad. Por último, también podía ser redireccionado a varios mapas distribuidos en varias cuentas, las cuales se titulaban Meep City 3, 4, 5 y 6. Al ser redireccionado, lo primero que podías ver era el modelo de Tubers con un texto que decía Alá en su remera y la imagen distorsionada de musculoso de un show más. Al entrar, lo primero que escuchabas era un sonido bastante saturado, el cual era el siguiente. Lost, frightened, confused, dead! Veías un texto árabe del primer hackeo que realizaron a Meep City que decía Alá en árabe. La atmósfera del mapa había sido completamente cambiada a algo oscuro y tétrico, muy similar a lo que hicieron con Little Angels, y podías encontrar al creador Alex Neutron colgado en un árbol, el cual te incentivaba con un cartel a pegarle para posteriormente de recibir un golpe reproducirse un sonido de gemidos bastante saturado. Al meterte dentro de uno de estos portales que se encontraban alrededor de Meep City, eras transformado en un vagabundo. Otro te mostraba un texto diciéndote de verdad creías que podías escapar de Tubers93 y mencionando nuevamente el nombre de Alá.
Al intentar salir del juego era imposible. Al apretar la tecla escape o intentar acceder al menú de configuración, se volvía a cargar el mapa. También, si intentabas cerrarlo, ocurre lo mismo, y la única forma de poder lograrlo es cerrándolo desde el propio administrador de tareas. Una acción que si se le pone de frente a un niño es completamente imposible. Estos hackeos no afectaron en sí a los usuarios, ya que se tenía la duda de si ingresaban a la cuenta de los usuarios o modificaban sus Robux. Pero lo que únicamente hacían era modificar la moneda local de Mip City y cambiarles el nombre dentro de la misma experiencia, por lo que nada más ocurría dentro del juego y no fuera de Roblox. Alex, con ayuda de los moderadores de Roblox, lograron solucionar este hackeo a las pocas horas, pero fue bastante complicado debido a la cantidad de cuentas y mapas que Tuber creó para poder hacer más difícil brindar una solución lo más antes posible. Luego de los hackeos caóticos, Tuber93 sorprendió a la comunidad cambiando completamente de estrategia. Esta vez, en vez de presentar un troleo lleno de screamers o cosas perturbadoras, hicieron lo que nadie se esperaba. En 2020, principalmente en abril y mayo, Tubers lanzó varios juegos titulados Free Robux for Free Today, y el youtuber conocido en la comunidad llamado Fave mostró este mismo. Se trataba de un mapa simple en el cual a la hora de pasar por distintos obstáculos se te presentaba una ruleta que podía girar y te daba una cantidad aleatoria de Robux para luego sacarte de este mismo. La técnica que la comunidad teoriza es que usaban cuentas secundarias con varias Robux acumuladas, probablemente olvidadas o hackeadas. Y una vez que te pasabas el mapa, un bot o script te enviaba automáticamente las Robux desde la cuenta secundaria a la principal. Se estima que se repartieron alrededor de 100.000 Robux en total, y esta fue mantenida por ellos durante un tiempo en distintos tipos de mapas que duró aproximadamente un año, hasta que Roblox le tuviera que poner fin baneando tanto las cuentas como todos los mapas repartidos. Su próximo objetivo fue traer a Roblox un voice chat mucho antes que esto fuera incluido de manera oficial, lo cual generó mucha sorpresa al ser una mecánica nunca antes vista. El mapa era relativamente simple, usando probablemente versiones copiadas de otras experiencias. Esta era una mecánica que implementaba un chat de voz en tiempo real, brindando a los jugadores la facilidad de hablar entre sí usando sus micrófonos. La forma en la que este funcionaba era que al entrar se te mostraba una ventana emergente diciéndote que vayas al sitio titulado robloxbc.host y que introduzcas el código que se te mostraba en pantalla. Al entrar a la página, te logueabas con tu código y podías grabar audios que vos quieras para que dentro del juego se reproduzcan. Y este video de Fave lo muestra un poquito más a detalle. So we're gonna go ahead and go to this website, robloxvc.host. Alright. So now I'm here, it gives you a code. So I'm gonna put in my code and log in, and now I can record. So now we see the people here. The people are here and they're freaking out. So this is exciting. So let's see if this still works. The people are here and they're freaking out. And by the way, I was here first. Gracias a este video se empezó a especular que Tubers93 y Fave manejaban una relación en conjunto debido a que fue uno de los primeros en mostrar esta característica implementada por el grupo. Estaban con ellos en el propio servidor y uno del grupo de Tubers explica a detalle cómo logró realizar esta mecánica, además de Fave haber respaldado anteriormente el mapa de Free Robux, algo que un creador de contenido de Roblox no haría debido a que va en contra de las políticas y fomenta de alguna manera los hacks y exploits dentro del juego. El mayor objetivo de Tubers fue hackear y obtener acceso a la cuenta oficial de Roblox, la cual usaron para publicar varias remeras, como por ejemplo el meme de Doge, una imagen con la cara de una persona, otra promocionando el Discord de Tubers con una imagen de Minecraft de fondo, y algunas otras cosas sin sentido alguno. El anteúltimo hackeo fue nuevamente a Mip City, insertando un backdoor que te llevaba a la versión modificada anteriormente, pero con un poquito más de cambios. En este, Alex Newton, además de reproducir los gemidos al ser golpeado, repetía la palabra con N, y otro modelo colgado titulado Roblox repetía una frase haciendo referencia a que no le gustaba la palabra con N. Por alguna parte del mapa se encontraba un lugar titulado Mezquita de Tubers93, que al entrar podías ver el personaje de Tubers bailando, podías orar frente de él,
y en una esquina podías ver un esqueleto con un texto arriba que decía Mohamed, una persona destacada en la comunidad islam como líder político y militar. Este hackeo fue muy parecido al anterior, por lo que no tiene demasiada relevancia, y pareciera presentar un odio constante a Alex Neutron o el propio mapa de Mip City al ser un objetivo casi que fijo durante tantos años. Y el último gran acto de Tubers 93 antes de su retirada fue en el año 2021. En esa época explotó completamente el escándalo contra Fabe, uno de los youtubers más grandes de Roblox en esa época, que respaldaba varios mapas y creaciones de Tubers. Lo que pasó es que salió un documento de aproximadamente 90 páginas con acusaciones graves de grooming, conversaciones inapropiadas y chats en donde Fabe tenía solicitudes constantes con sus seguidores a pedirle fotos. Y hay que tener en cuenta que muchas de estas víctimas y seguidores eran menores de edad. Fabe al principio negó todo, pero al ser un documento gigante de 90 páginas, las pruebas eran demasiado fuertes en su contra. Sin embargo, Roblox no tomó ninguna acción inmediata contra su cuenta. Tubers, al tener una probable relación de cercanía con Fabe, tras la salida del documento rompieron completamente lazos con él y decidieron hacer justicia por su propia cuenta. Primeramente, hackearon una cuenta antigua de Fabe, la cual actualmente se titula de la siguiente manera. Con el acceso a la cuenta antigua, crearon un mapa titulado Tubers Cave. El mapa en sí era bastante simple. Podías ver una atmósfera oscura y una escena de crimen en donde se interpretaba la búsqueda y captura de Fabe. Tubers hablando con un oficial ofreciendo ayuda para su captura, una supuesta casa en donde Fabe supuestamente se alojaba, y al fondo una tumba que se lee "Aquí sos mentiras, Fabe", con un texto que dice: "Lo voy a decir de nuevo, no tuve relaciones con esa chica", haciendo probablemente referencia a la defensa por parte de Fabe, y al acercarte a la tumba, por un agujero podías bajar a un lugar titulado Fabe Cave, donde podías ver su modelo de Roblox mirando directamente a una computadora, el cual nos muestra la pantalla de carga del hackeo a Mip City, y al interactuar con él, nos dice: "Silencio, me estoy escondiendo de la policía". Y un dato muy gracioso es que a lo lejos se puede ver un Mip, haciendo probablemente referencia al odio constante que le tuvieron a Mip City y a Alex Neutron. Tío, realmente los odiaban. Esto fue una acción de justicia por parte de Tubers, debido a que Roblox nunca actuó con baneos o prohibiciones contra Fabe. El mapa se volvió viral rápidamente dentro de la comunidad, y varios youtubers lo mostraron en stream. Roblox con el tiempo terminó borrando el mapa y baneando la cuenta antigua de Fabe, pero Tubers logró su objetivo. Con este último acto, logró que Fabe se retire completamente de las redes sociales, dando así que probablemente todas las acusaciones en su contra fueran verdad. Y es así como el 21 de septiembre, mediante Discord, informaron que el grupo de Tubers 93 se desligó completamente de Roblox, dando así un cierre a toda la ola de hackeos que estos mismos realizaron. Actualmente la cuenta de Tubers fue renombrada de esta manera, probablemente por un baneo que le aplicó Roblox, pero no volvieron a aparecer dentro de la plataforma. Sinceramente, y en base a mi opinión, el grupo de Tubers lo único que intentaba era llamar la atención, como ellos mismos llegaron a mencionar en algún momento. Muchos lo catalogan como uno de los más peligrosos por haber logrado hackeos a mapas populares o a la propia Roblox, y otros lo tienen como héroes gracias a las rogues regaladas en su momento o el acto de justicia que tuvieron contra Fabe. Esto parte completamente de la hipocresía debido a que quieren exponer a un supuesto groomer de la comunidad, pero si nos ponemos a ver los actos anteriores de ellos, promovían a la religión islam y se burlaban de muchas más religiones, sumado a que más allá de que su objetivo sea llamar la atención, perturbaban y promovían estos mensajes a cientos de niños constantemente e incluso estafaban a gente haciéndolo gastar Robux, como es el caso de Arsenal, por lo que más allá de los actos buenos que tuvieron en la comunidad, no quita que sus intenciones de un primer momento fueron malas y negativas para cualquier tipo de comunidad, desarrollador o a la propia Roblox. Además, que nos demostró la poca seguridad que esta misma plataforma brindaba y la facilidad de lograr hackear reiterados mapas, atormentando a una comunidad entera.
Bueno, chavalines, justo este video lo grabé con otro micrófono, pero me prestaron uno, así que probablemente el próximo video se escuche de puta madre. Muchísimas gracias como siempre por el apoyo, estamos en 16.000 suscriptores, casi 20.000 ya, es una locura total, el último video le fue recontra bien, así que más que agradecido con todos ustedes. Si les gustó el video, no olviden de suscribirse para los que no lo están, ya que me ayudan para que el canal se recomiende un poco más y para que no se pierdan los próximos videos, así que activen la campanita. También pueden dejar su opinión abajo en los comentarios de qué les pareció o un caso que les guste que traiga próximamente al canal. Pueden seguirme en Instagram, que ya llegamos a los 200 seguidores, y también en Twitter, que está abajo en los comentarios. También pueden unirse a miembros para apoyar al canal. No tiene demasiado beneficio de momento, pero es únicamente por si quieren contribuir. Se me complicó mucho traer este video, pero más que nada por falta de tiempo. Estuve durmiendo demasiado poco y encima el monitor que tenía se me quemó. Pero ya tengo uno nuevo, así que solucionado. Siempre quiero tener este espacio al final del video, pero más que nada para agradecerles a todos por seguir apoyando el canal. Los quiero mucho y por último gracias a TAC2410 por ratear más alto de miembros. Gracias a Elías por el panchito. Y también gracias a Sprucy1341 por ese panchito. Los quiero mucho y voy a tratar al final de los videos nombrarlos a todos. Si les gustan más casos así de terror o hackeos, les recomiendo el último video de Garry's Mod, en donde hablo de un caso parecido en base a un addon que el propio creador modificó para asustar a los usuarios. Sin nada más que decir, nuevamente muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video.